Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Primer vivo del año. Así es que los saludo a todos, que tengan un maravilloso 2023 y que puedan lograr todo aquello que se propongan en este año. Arrancamos con un vivo intenso. Arrancamos, pero maravilloso. Tan intenso como maravilloso. Y tiene que ver con presentarles este libro que se llama Ay, mis ancestros, que es el nombre de este vivo. Tiene que ver con decodificación biológica y también tiene que ver con mi decodificación biológica, que fue uno de los primeros libros de los cuales me enamoré cuando empecé este caminito, sin saber a dónde me llevaba el camino, sin saber de lo que estaba leyendo, sin tener idea absolutamente de nada. Pero me enamoré, llegó a mis manos causalmente. Es de una psicóloga, psiquiatra, que se llama Anne-Céline Schusenberger. Es muy difícil de conseguir, pero vale la pena. Y si no, bájenlo, que está en internet y es muy fácil de acceder a él. Y es maravilloso leerlo. Yo lo he hecho más de una vez, antes de empezar este caminito y después, porque mucho de lo que hay en este libro es lo que uso para acompañar a las personas que llegan a mí. Lo básico de esta mujer, que es la mamá de la psicogenealogía, lo encontré en una entrevista que le hicieron y casualmente el texto se llama Volver a nacer. Y vamos a ir leyendo las preguntas, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es lo que ella responde. ¿Por qué este texto? ¿Para qué este texto? ¿Por qué es tan claro? ¿Sabe tanto esta mujer? Ya ha fallecido hace unos años, hace 4 años, una cosa así. Pero a pesar del tiempo, ¿sí?, que lleva en el momento en que ella apareció, hablamos de los años 70, una eternidad. Esto tiene una vigencia, especialmente en una determinada parte que se las voy a indicar, pero tiene una vigencia terrible, asombrosa, para aprender cada palabra y para que repasemos cada palabra de esta entrevista, porque si realmente logramos entender, comprender, aceptar, asimilar e incorporar lo que esta mujer dice, tenemos la mitad del camino hecho. Porque esta es la peor parte, entender que lo peor, digamos, de todo esto viene de mis ancestros. A veces ni tenemos idea quiénes fueron, ni qué ha pasado con ellos, pero el árbol habla por sí solo, es lo que siempre digo y lo que siempre les digo a ellos, a todos aquellos que me permiten acompañar. Gracias a los que se están uniendo, buenas tardes para todos, feliz tarde para todos. Vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿sí? Cualquiera que quiera repreguntar algo no tiene más que escribir, o si no se anima en público, lo hace por privado y también es válido, ¿sí? Bien, entonces, le preguntan, usted es psicoanalista, pero cuando recibe a un paciente se interesa muy poco en su historia individual. Le pide que le dé informaciones sobre la vida de sus ancestros, le hace que escriba fechas. ¿Cómo ha llegado a transformar así el desarrollo de la cura? Y ella le dice, en los años 70 iba a analizar a domicilio a una joven sueca de 35 años que estaba desahuciada por el cáncer. Años 70. Los médicos acababan de apuntarle una parte del pie y se preparaban, impotentes, a amputar todavía más. Yo, que era psicoanalista, pedí a esta mujer que dejara libre su mente y me contara
todo lo que pasaba por su cabeza. Como ya sabe, este ejercicio habría podido desarrollarse durante 10 años, que es lo que habitualmente pasa. Había el retrato de una mujer joven en la pared del salón. Mi paciente me dijo que se trataba de su madre, muerta de cáncer, y escuchen esto, a la edad de 35 años. Y bueno, no sé por qué, ese día, esta doble coincidencia de edad y enfermedad me dejó estupefacta. ¿Y a quién no? De pronto tuve la impresión de que esta mujer se había programado para caer enferma a la misma edad en que su madre había muerto de cáncer. Las coincidencias no existen, ni las casualidades, son causalidades. Y si pasan, para algo es, algo tengo que aprender, algo me viene a decir. Y vale la pena darse cuenta de lo único que hizo Anne fue sorprenderse y decir, esto es una coincidencia, observar la realidad desde otro lugar, observar lo que le pasaba a esta mujer y, oh casualidad, causalidad, le pasaba lo mismo que a su madre. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le impedía pensar en la enfermedad como una simple casualidad? O más bien, como una transmisión genética. Y le contestan, esa es la dificultad que se plantea para todo lo que incumbe al inconsciente. Invocar como una causa el azar. En cuanto a la genética, difícilmente podía hacer coincidir las fechas hasta ese punto. Sobre todo porque esta historia me recordó inmediatamente a otra. Si hasta acá estaban sorprendidos, escuchen lo que sigue. Me acordé de que un día mi hija me había dicho, ¿te das cuenta, mamá? Eres la mayor de 2 niños y el segundo está muerto. Papá es el mayor de 2 hijos y el segundo está muerto. Yo soy la mayor de 2 hijos y el segundo está muerto. Yo cuando leí esto la primera vez en mi vida, se me erizó el cuerpo porque no podía creer lo que leía, de que haya estas repeticiones tan trágicas en la vida de una familia. Esto había sido una primera conmoción. Esta vez me dije que iba a verificar con otros pacientes lo que intuía respecto a esta mujer. Estamos hablando de intuición en una psicoanalista. Intuición, están lejos los psicoanalistas de guiarse por la intuición, pero esta mujer tuvo la sabiduría y lo hizo. Les pedí a todos que dibujaran su árbol genealógico y, si era posible, indicaran abajo el nombre de los ancestros, los momentos más importantes de la historia familiar: tuberculosis del abuelo, matrimonio de la madre, accidentes de coche del padre. También les pedí que pusieran la edad y la fecha en las que habían producido tales acontecimientos. Los árboles genealógicos me revelaron repeticiones asombrosas. Una familia en que las mujeres leucémicas morían durante 3 generaciones en el mes de mayo. Una sucesión de 5 generaciones en las que las mujeres se volvían bulímicas a la edad de 13 años. Una genealogía en la que los hombres eran víctimas de un accidente de coche el día de la primera vuelta a clase de su primer hijo. ¿Alguien puede pensar todavía que son casualidades? ¿A alguien le puede quedar alguna duda de que tenemos un inconsciente
que habla permanentemente y que los árboles hablan solos. Cuando en consulta uno pide el árbol y por lo general la gente dice no sé nada. Bueno, no importa, lo que en este momento tenemos es lo que tu árbol nos está permitiendo saber y es lo que necesitamos. El árbol de la persona, mi árbol, va a seguir hablando solo cuando sea necesario y cuando yo esté en condiciones de escuchar todos los secretos que ese árbol tiene preparado para mí. Porque realmente a veces son muy fuertes y no siempre estamos preparados para escucharlo. Seguimos. Le preguntan a Anne, ¿cómo pueden explicarse tales repeticiones? ¿Por qué repetimos cosas vividas por nuestros padres o por nuestros ancestros? Y escuchen esto. Repetir los mismos hechos, fechas o edades que han conformado el drama familiar de nuestros ancestros es para nosotros una manera de honrarlos y de serles leales, de serles fieles. Se llama una lealtad invisible porque realmente no sabemos por qué estamos siendo tan leales y por qué esa lealtad nos cuesta tan caro a tal punto de que ponemos el cuerpo, de que en el cuerpo se empiezan a manifestar síntomas. Entonces realmente sale caro, porque a veces a más de uno le va la vida. Escuchamos generaciones de mujeres leucémicas o bulímicas u hombres que mueren en accidentes. Seguimos. Esta lealtad es la que empuja a un estudiante a suspender un examen con el deseo inconsciente de no estar por encima de su padre socialmente, o a seguir siendo fabricantes de instrumentos de música de padre a hijo, o para las mujeres de una misma línea genealógica, casarse a los 18 años para dar a luz a 3 hijos y, si es posible, niñas. Antiguamente, y no tan antiguamente, esto era tal cual, no nos tenemos que ir tan lejos. A veces esta lealtad sobrepasa los límites de lo verosímil y acá es donde está el problema. No lo creemos, no podemos llegar a entender porque si intentamos analizar esto y pasarlo por nuestro intelecto, es misión imposible. Entonces, esta es la primera dificultad, que no lo creemos, que creemos que no hay forma de que algo que le haya pasado a mi tatarabuelo me esté pasando a mí y yo lo esté repitiendo o lo estén repitiendo a mis hijos. ¿Es difícil de comprender? Sí, lo es, pero en eso se nos va la vida, se nos va una enfermedad, se nos va un familiar. ¿Conoce la historia de la muerte del actor Brandon Lee? Escuchen esta parte. Le mataron durante un rodaje porque desafortunadamente alguien había dejado olvidada una bala en un revólver que debía estar cargado, con balas de fogueo. Ahora bien, justo 20 años antes de ese accidente, su padre, el famoso Bruce Lee, había muerto en pleno rodaje de una hemorragia cerebral durante una escena en la que debía interpretar el papel de un personaje muerto accidentalmente por un revólver que debía haber estado cargado con balas de fogueo. Estamos literalmente impulsados por una poderosa e inconsciente fidelidad a nuestra historia familiar. Y esta frase realmente es terrible. Y tenemos una gran dificultad para inventar algo nuevo en la vida. Mientras no conectemos, mientras no co-creemos nuestra propia realidad, nuestras propias creencias, mientras no rompamos con patrones de conducta, vamos a repetir, porque la dificultad es de co-crear algo nuevo en la vida. Entonces nos aferramos a lo que ya tenemos porque creemos que
esto es lo que me salva, esta es mi falsa zona de confort. Y continúa. En algunas familias vemos que se repite el síndrome de aniversario, en forma de enfermedades, muertes, abortos naturales o accidentes, en 3, 4, 5 o a veces 8 generaciones. Estamos hablando de una persona que lo vio desde la experiencia, que lo pudo comprobar. Pero hay una razón más intrincada por la cual repetimos enfermedades, así como accidentes de nuestros ancestros. Si tomamos cualquier árbol genealógico, vemos que está repleto de muertes violentas y adulterios, de anécdotas secretas, de bastardos y de alcohólicos. Estas son cosas que se ocultan, heridas secretas que no se quieren mostrar. Y ahí es donde empieza la herida, ahí es donde empieza el daño, en ese secreto que no tiene sentido guardar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando por vergüenza o por conveniencia no hablamos del incesto, de una muerte sospechosa, de los fallos del abuelo? El silencio que se haga sobre el tío alcohólico creará una zona de sombra en la memoria de un hijo de la familia, quien para colmar ese vacío y rellenar las lagunas, repetirá en su cuerpo o en su existencia el drama que se le intenta ocultar. En una palabra, será alcohólico como su tío. Y quiero detenerme en algo. Cuando algo no se cuenta, cuando algo da vergüenza, cuando parecería que determinadas cosas tienen que permanecer ocultas, sobre todo aquello que esté vinculado con muertes sospechosas, sobre incesto, sobre abuso, sobre violación. El ponerlo en palabras, el contarlo, significa que es real, significa darle una dimensión, magnificar lo que realmente sucedió. Mientras no se cuente, mientras se oculte, mientras de eso no se hable, no existe. Y si no existe, no tengo de qué ocuparme, no tengo nada que sanar, ¿sí? Entonces, contarlo es el problema. ¿Por qué? Porque empieza a pasar, empieza a salir y empieza a formar parte de la realidad. En mi familia pasó esto, esto y esto, y es la única forma de empezar a sanarlo, de empezar a darme cuenta. Le preguntan a Nan. Toda esta repetición supone que ese chico sepa algo de esta vergüenza familiar y que haya oído algo sobre su desgraciado tío, ¿verdad? Por supuesto que no. La vergüenza no necesita evocarse en absoluto para pasar la barrera de las generaciones y venir a perturbar, qué palabrita, un eslabón débil de la familia. Voy a darle un ejemplo de una niña de 4 años que en sus pesadillas se ve perseguida por un monstruo. Y este ejemplo realmente es terrible. Marce dice, si no sabemos qué le sucedió a mis ancestros, por qué nunca nos contaron, cómo lo sabremos, porque tu cuerpo lo va a manifestar, Marce. Tu cuerpo o el de alguno de tus hijos va a aparecer el síntoma, y cuando no haya razón científica, ¿sí? Y no haya emoción, y vamos a llegar a un ancestro y ahí vamos a encontrar la explicación. Cuando aparecen angustias frente a determinados temas y no sabemos por qué determinados temas nos conmueven, por qué determinados temas nos hacen ruido y no sabemos por qué, hay algo en mi árbol que necesita ser sanado. Seguimos con la anécdota de esta pequeñita de 4 años, en las cuales en esas pesadillas veía un monstruo. Se despierta por la noche tosiendo y cada año, por la misma fecha, su tos degenera en una crisis asmática. Es el día 26 de abril, me dice la madre. Yo conozco las fechas de la historia de Francia.
Muchos traumatismos ancestrales encuentran su origen en las persecuciones o en los campos de batalla. El 26 de abril de 1915, las tropas alemanas lanzaron por primera vez gas tóxico sobre las líneas francesas. Después, miles de militares franceses de la Primera Guerra Mundial perecieron asfixiados. El hermano del abuelo era uno de esos soldados. Anne le pide a la niña que dibuje el monstruo que ve en sus pesadillas. Ella dibuja con un lápiz una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, nunca había visto una máscara de gas y nunca le habían dicho nada sobre la asfixia del abuelo. Creer es verosímil, no es verosímil, es coincidencia, es causalidad. Cada uno puede creer, pensar, sentir lo que crea, pero si algo de todo esto le hace ruido, por favor, vayan por eso. A pesar de todos esos obstáculos, la información pudo pasar. ¿Cómo? Quizá por el hecho de querer evitarlo. El recuerdo del muerto, mal enterrado, creó en la madre una zona de sombra en la que se ocultó el dolor. La hipótesis de Anne. A lo largo de su vida habrá habido lagunas en la forma de hablar de esa mujer cada vez que haya encontrado la ocasión de pensar en la brutal muerte de su abuelo. Como puede ser una foto familiar, una imagen de guerra en la televisión. Habrá manifestado una conmoción que sin duda se habrá expresado primero en la mirada, en la voz, en las actitudes, más que en el contenido de las palabras que habría podido quizá intercambiar. Habría evitado ver cualquier película de guerra, habrá hablado mal de Bélgica, habrá tenido miedo del gas. A veces no sabemos por qué tenemos determinados miedos y no los encontramos y vamos hacia atrás y seguimos sin encontrarlo. O por qué determinado tema, ¿sí? Si es en otro idioma, traten de encontrar la traducción y por ahí pueden encontrar el caminito, ¿sí? ¿Por qué me emociono frente a determinadas películas que cuentan determinadas historias en las que no encuentro nada en común conmigo, pero empiezan a aparecer emociones que yo desconocía, que nunca había sentido antes? Le repreguntan a Anne, ¿quiere decir que las imágenes o los secretos de familia pasan de una generación a otra por telepatía? No, por la unidad dual madre-niño. Y acá nos podemos sumergir en lo que es el proyecto sentido, ¿sí? Lo dejamos para otro día, el proyecto sentido, pero tiene mucho que ver con esto. Y dice, creo que durante su desarrollo en el útero, el niño sueña como sueña su madre y que todas las imágenes del inconsciente maternal y del co-inconsciente familiar pueden impresionar de esta manera la memoria del niño que va a nacer. Esta hipótesis todavía no ha dado lugar a ninguna exploración científica. Sería, sin embargo, nos va a ello la salud. Sin duda, nos va, embargo, en ello la salud. Y es literal, y es real. La fidelidad a nuestros ancestros nos gobernaría. Nuestro inconsciente nos impulsaría a honrarla y para ello utilizaría medios sorprendentes. Provocar un cáncer, enviarnos bajo las ruedas de un coche. Todo lo que le pase a un bebé, le resumo el proyecto sentido, todo lo que le pase a un bebé desde el momento en que es concebido, en su gestación, en el parto, sus primeros años de vida, lo va a condicionar para el resto de su vida. Si algo le pasa a su mamá mientras está gestando a un bebé, lo va a condicionar y en algún momento de su vida va a aparecer. Esto quizás es la parte más difícil de creer. Marce, la genética con Anne parece que no va. Entonces le preguntan,
¿Se podría explicar esto en términos médicos? En realidad, esta forma de maldición, le dice Anne, viene de un mecanismo que la medicina conoce cada vez mejor. Toda muerte o idea de muerte provoca en el hombre una depresión. Perder su propia casa o su empleo supone también un duelo. Al entrar en la tristeza del duelo, se disminuye la inmunología. Muchas personas piensan de una forma totalmente inconsciente que van a morir a una edad concreta. Mi madre murió a los 35 años y yo no sobrepasaré esa edad, se dice la mujer. A la edad prevista, cae en una depresión que debilita su sistema inmunitario hasta el punto de dar lugar a un cáncer. Es el mismo mecanismo para el accidente de coche. Cuando llega la fecha aniversario de un traumatismo olvidado en la familia, alguien puede empezar a arriesgarse de manera insensata y el accidente evidentemente se produce. El inconsciente se encarga de todo eso como si fuera un reloj invisible y créanlo que es así. Hay en nuestro inconsciente tanta información que puede generar un accidente. Los accidentes no son casuales. El accidente me viene a mostrar algo, me viene a mostrar un para qué. Y en ese para qué depende la fecha, depende el tipo de accidente, depende qué parte de mi cuerpo esté afectada. Va a ser el para qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Es lo primero que me tengo que preguntar. Y no importa la magnitud del accidente, porque se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que yo entienda que estoy repitiendo algo y que lo tengo que soltar, que no es mío, que no me corresponde, que no tengo por qué cargarlo, porque ya me di cuenta de que ya lo entendí, ya aprendí de esto, ¿sí? Y este accidente me viene a decir que por el caminito que estoy no es el por el cual debería ir. Le preguntan a Anne, ¿puede evitarse? ¿Se puede salir de la repetición para nacer libremente a la propia historia? Y ella contesta lo que les acababa de decir. Para curarse de la repetición, primero hay que ser consciente de ella, me tengo que dar cuenta que estoy repitiendo. Recuerde la joven sueca, cuando la ayudé a darse cuenta de que si sucumbía a su cáncer, no habría ya nadie para poner flores en la tumba de su madre. En ese momento se operó un cambio radical en su enfermedad. Dejó de tener síntomas, estamos hablando de cáncer, volvió a gozar de más energía y a coger peso, a recuperar peso, recuperó su trabajo y una vida normal. Si el origen del mal está cerca de la conciencia, visualizar el árbol genealógico y darse cuenta de la repetición puede liberar al enfermo del peso de las lealtades familiares e inconscientes. Pero a veces también sucede que el secreto está tan escondido que la toma de conciencia no da nada. Entonces hay que recurrir al psicodrama, porque este ayuda a revivir la emoción de lo que se ocultó y a borrar la tensión que ha podido nacer entre lo que se nos oculta y lo que de todas maneras hemos presentido. Hablar, llorar, gritar, golpear previenen la conversión de la enfermedad psíquica en síntoma somático. ¿Se entiende? Hablar, llorar, gritar, golpear, descargar, soltar. Durante una consulta pudo invitar a un hombre a tocar la trompeta en un episodio sangriento de la batalla de Sedán, de pie en la alfombra al lado del diván. Hago que interprete la muerte del bisabuelo en el campo de batalla. Y lo más probable es que ese señor haya sanado, ¿sí? Esta parte, la pregunta que sigue, si empezamos a enlazar con cosas que no nos han pasado hace mucho tiempo, estamos hablando de que esto lo vieron hace
50 años, ¿sí? Entonces vamos a poder entender un montón de circunstancias que nos pasaron en estos últimos años. El siglo XX ha sido el siglo de las hecatombes. Por primera vez en nuestra historia, millones de hombres han sido enterrados, a menudo sin sepultura, lejos de su tierra natal y lejos de sus ancestros. Y le pregunta, ¿se podría hablar aquí de un enorme malestar transgeneracional en nuestra civilización? Le contestan, cuando se sabe que un muerto mal enterrado impida que se pueda realizar debidamente el duelo en la familia, es fácil imaginar que una hecatombe pueda generar un inmenso malestar en nuestra civilización en efecto. ¿Les suena? ¿Les hace ruido? Y no cuento los hijos de los judíos deportados a los campos de concentración, que sufren crisis asmáticas, eczemas y violentas jaquecas en las fechas aniversario de la deportación. Creo que un trabajo terapéutico puede hacerse también a escala de los pueblos y naciones, a escala del inconsciente colectivo, agrego. Cuando un ancestro ha sufrido, es fundamental para la descendencia que su dolor sea reconocido. Fue muy importante para los armenios ver reconocido recientemente su genocidio por la comunidad internacional, incluso 50 años después. Había que matar al fantasma y le apuesto a que millones de armenios se han apaciguado en lo más profundo de su ser. Dicho esto, no se necesitan circunstancias tan dramáticas para que el síndrome de repetición deteriore la existencia. Por ejemplo, dice, entre las muchas personas que han venido a mi consulta porque estaban aquejados de trastornos psicosomáticos inexplicables, hay algunos de ellos que tienen pesadillas repetitivas que hacen que suspendan sistemáticamente sus exámenes y tiren por tierra su vida profesional. Y narra lo siguiente, pienso en un joven con el que descubrí que desde finales del siglo XIX, 14 de sus primos habían suspendido el bachillerato. Cercamos el origen de este trastorno y finalmente comprobamos que el bisabuelo de este chico había expulsado de su casa la víspera del bachillerato, había sido expulsado de su casa la víspera del bachillerato porque se había acostado con la criada, ella había quedado embarazada. Pues bien, el bisnieto llevaba todavía el peso de esta falta original cuidadosamente escondida por toda la familia. Reitero, no nos tenemos que ir muy atrás para darnos cuenta de todos aquellos seres queridos que hemos perdido, ¿sí? Y que no les hemos podido dar el duelo, no hemos podido cerrar como corresponde, ¿sí? Y despedirlos como corresponde. Entonces queda en el inconsciente colectivo una marca, y esa marca o la empezamos a reconocer o la empezamos a tratar o nos empezamos a dar cuenta o nuestras futuras generaciones lo van a tener que hacer por nosotros. Entonces evitemos el doloroso trabajo de sanar heridas de ancestros, de sanar heridas nuestras, de sanar heridas de nuestros padres o de nuestros abuelos o de cualquier familiar que hayamos perdido recientemente. Le pregunta, ¿puede darnos un ejemplo de deuda en las cuentas familiares? Deudas hablamos, wow, y no son económicas. La deuda más importante de la lealtad familiar es la que cada hijo hacia sus padres por el amor, afecto, fatiga y consideraciones que ha recibido desde su nacimiento hasta el momento en que se hace adulto. ¿Recuerdan que hace un ratito hablábamos del proyecto Sentido? Lo más parecido. La manera de pagar esta deuda es transgeneracional, es decir,
que lo que hemos recibido de nuestros padres se lo damos a nuestros hijos. Pero sucede que hay distorsiones malsanas entre los méritos y las deudas. Tomemos un ejemplo clásico. En determinado número de familias, la hija mayor sustenta el papel de madre de los demás niños. Y a veces su propia madre, que en este caso se hace ayudar, cuidar y apoyar por su hija. Entre paréntesis, ocupar un lugar que no le corresponde, ¿sí? A muchas de nosotras, porque nuestras madres tenían que salir a trabajar, ¿sí? Nos ha tocado ocupar ese lugar de mamá, y lo que nuestros hermanos necesitaban era a su mamá. Por más que hayamos hecho el mejor de los trabajos, por más que hayamos puesto la mejor de nuestras voluntades, tampoco a esa edad tenemos muy claro cómo ocupar el lugar de una mamá. Se hizo lo que se pudo, entonces empiecen a soltar culpas, ¿sí? No son responsables de todo eso. Es lo que se llama parentificación. Un niño que tiene que convertirse en padre, siendo muy joven, lleva a un desequilibrio en la relación. Deja de ser hijo y pasa a ocupar un lugar que no es el de él. En realidad, dicen, es difícil comprender los lazos transgeneracionales, el libro de los méritos y las deudas, porque no hay nada claro. Cada familia tiene su manera de definir la lealtad familiar, pero el estudio transgeneracional puede aportar otro punto de vista decisivo. Y acá le podemos sumar violencia familiar, ¿sí? Mi mamá o mi papá se pegaban entre ellos, ¿sí? Había cuando hay adicciones, entonces esto que vengo viendo, ¿sí? Esto lo tomo, porque creo que está bien, porque creo que es normal que se peguen entre ellos, que se maltraten, que se agredan. Entonces lo repito porque no lo puedo cambiar, porque creo que así está bien y hay que empezar a rever todo un tema de creencias, que es lo que tenemos que hacer también para todo este trabajo transgeneracional de sus frutos. Le vuelven a preguntar a Anne. En su trabajo, usted insiste sobre la importancia vital de las reglas familiares, de estas creencias que recién hablábamos. Citemos algunas reglas que encontramos a menudo, dice Anne. Existen familias para cuidadores cuidados. Algunos miembros cuidan a otros que están enfermos. También familias en las que la regla es hacer cualquier cosa para que el hijo estudie. El mayor no será el mayor de los hijos, sino el primer hijo. ¿Se entiende? Hay familias en las que se fabrica así un hijo mayor para que se encargue de los negocios familiares. Quiera o no quiera, nadie le preguntó a ese hijo si realmente quiere encargarse de los negocios familiares o quiere hacer su vida, o de repente tiene otras inquietudes. Pero la familia, el mandato de la familia es que se ocupe de lo que la familia se ocupó, de aquello que creemos que está bueno para la familia, pero no está bueno para él. En otras familias, varias generaciones cohabitan sistemáticamente bajo el mismo techo. Cuando se mira un genosociograma, es importante ver bien qué reglas están en vigor y quién las elabora. Puede ser un abuelo, un tío. El porque sí, porque siempre se hizo así, porque el abuelo lo decía, y hay que atreverse a contradecir al abuelo, ¿sí? Hay que ser valiente para contradecir al abuelo, plantarse y decir, yo esto no lo quiero, yo para mi vida quiero otra cosa. Y ahí empieza otro capítulo que es el de las ovejas negras, pero lo dejamos para otro vivo porque si no, no nos vamos más. No siempre es fácil comprender todo cuando se descifra una familia y crean que es tal cual. Se dispara para cualquier lado en la rutina de las consultas. Le preguntan a Anne, usted también se ha interesado en el fracaso escolar, que según usted sería a menudo de orden transgeneracional. Fracaso escolar. ¿Sí? Nos estamos yendo a otro tema. Cuando los chicos creemos que es el problemita de los niños.
Y ella dice, en el caso del fracaso escolar hay que añadir el aspecto socioeconómico de estas lealtades familiares. Seguimos hablando de lealtades, de fidelidades. Es difícil para un buen hijo o para una buena hija sobrepasar el nivel de estudios de su padre. Por ejemplo, se pondrá enfermo la víspera del examen o tendrá un accidente cuando va al lugar donde se realiza tal examen. Al hacer esto, responde inconscientemente al mensaje doblemente apremiante de su padre o de su madre. Y el mensaje es, haz como yo, pero sobre todo no hagas como yo. O bien, haré cualquier cosa por ti y quiero que triunfes, pero me da un miedo terrible que me sobrepases y nos dejes, que me superes, que seas mejor que yo. ¿Cómo vas a ser mejor que tu papá o tu mamá? ¿Cómo te atreves a ser mejor que tu papá o tu mamá o a elegir una carrera diferente, ¿sí? Y brillar en esa carrera que es la que realmente querés, es la que realmente sentís, es la que realmente te gusta? Ahora bien, esos mensajes y actos fallidos datan, la mayoría de las veces, de generaciones precedentes. Ahí también estamos gobernados por la fidelidad a los ancestros, aunque sea inconsciente o invisible. Y ya es la última pregunta que le hacen a Anne, y la respuesta es una de las frases más conocidas de ella, que seguramente les va a hacer más ruido. Y le pregunta, ¿qué queda entonces del libre albedrío? Todo, dice. Y es tal cual, todo. Porque se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Y se las repito. Porque se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Es magnífica. Si cualquiera que tome la posta en una familia y pueda evitar la repetición, pueda cortar la repetición, le va a hacer un gran bien a su familia. Es tal cual. Les dejo una frase final que no es de Anne. Primero se las leo y después, para su sorpresa, igual que la mía, ¿sí? Y dice, los muertos son seres invisibles, no ausentes. Los muertos son seres invisibles, no ausentes. Y adivinen quién la dijo, San Agustín. Que lejos está, ¿sí?, de la psicogenealogía. No por un tema de fechas, sino simplemente, pero parece que para San Agustín algo de todo esto ya había, quizás en su inconsciente, ¿no? Quizás vayamos a saber cómo terminó siendo santo. Habría que meterse en la historia de San Agustín. Les dejo esto para que lo piensen, le den vueltas, si les hace ruido vayan por todo aquello que crean que es por ahí. Si sienten que hay algún ancestro, no importa cuándo nació, mientras en el momento oportuno, como se los dije hace un rato, va a llegar esa necesidad y alguna señal nos va a mandar ese ancestro para que lleguemos a él y para que entendamos el para qué. Sugerencia, prendan el Wi-Fi. El Wi-Fi está prendido, las 24 horas, ¿sí? No se apaga nunca el Wi-Fi. Y ese Wi-Fi es el que va a recibir las señales. ¿Cómo? En números, en fechas, en hechos, en repeticiones, en canciones, en frases que alguien nos dice y que no entendemos por qué me hace ruido, por qué lo que me decís me llega tanto. Y lo más probable es que al principio reaccionemos mal, porque lo miramos como si supiera algo que nosotros no sabemos. Y lo más probable no es que sepa algo, sino simplemente que nos está llegando una señal de algún secreto que debemos saber. ¿Y para qué? Para sanarnos. Venimos a ser felices, entonces vamos por eso, por nuestra felicidad. Y todo aquello que haya que sanar, se sana, porque es menos doloroso que continuar cargándolo. Es menos doloroso que seguir sufriendo. Es mejor soltar y confiar en que el proceso en el que estoy vale la pena
y que cada cosa va a suceder en el momento que tenga que suceder para mi mejor bien. Así es que les agradezco a todos por estar de ese lado, que tengan una muy feliz tarde. Espero que esto les haya gustado, no les haya parecido tedioso, pero se aprende un montón. De Anne es una visionaria. Y si pueden leer el libro, háganlo. Van a descubrir mucho de ustedes mismos, van a aprender mucho de ustedes mismos y puede servirles también como disparador para sanar. Entonces, se los vuelvo a mostrar. Sí, es este, es uno de mis libros de cabecera. Se escapa el señalador. Si lo pueden conseguir mejor, y si no, bájenlo. Estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta, ¿sí? Sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de nada. En lo que pueda colaborar y ayudarlos, cuenten conmigo, ¿sí? Así es que un beso para todos, abrazo de luz para todos, que tengan una bonita tarde, una excelente noche y un muy buen año. Gracias, gracias, gracias.